Bueno, retomando, vamos a seguir con las trombocitopatías, que ya dijimos que eran pacientes que tienen manifestaciones hemorrágicas, pero acá estos pacientes cursan con un número normal de plaquetas en sangre periférica, lo que tienen es una alteración a nivel de las diferentes funciones plaquetarias. También pueden ser congénitas y pueden ser adquiridas. Vamos a empezar a ver las congénitas, en donde podemos tener alteraciones a nivel de la adhesión, podemos tener alteraciones a nivel de la agregación, podemos tener alteraciones a nivel de la secreción plaquetaria, también en la activación de las plaquetas y en la actividad procoagulante que tienen las plaquetas. Nosotros vamos a ver las primeras tres, alteraciones en la adhesión, en la agregación y en la secreción, que son las patologías que podemos observar con mayor incidencia en la clínica. Vamos a empezar viendo el síndrome de Bernard-Sorier. Este síndrome es autosómico recesivo, su herencia, y lo que tenemos acá es una alteración en los genes que codifican para las glicoproteínas 1, alfa y beta, y también para la glicoproteína 9. Entonces, en estos pacientes lo que vamos a tener es una ausencia o deficiencia del complejo glicoproteína 1B9,5, que es el que participa en la adhesión de las plaquetas al subendotelio. Entonces, estos pacientes lo que van a tener afectada es su función de adhesión al estar disminuida estas glicoproteínas. Cursan también con trombocitopenia, es una de las pocas patologías que tenemos alterada la función y también tenemos disminuida el número de plaquetas. Y además se pueden observar macroplaquetas y plaquetas gigantes. Acá, en esta foto, vemos 3 macroplaquetas y una plaqueta gigante, que bueno, acá también tenemos que tener cuidado, observando bien el frotis, y cuando hacemos el recuento, que estas plaquetas gigantes, el autoanalizador no las haya contado como glóbulos rojos para dar un número correcto del recuento de las plaquetas. Como tenemos alterada la función y la función de adhesión, clínicamente el paciente va a manifestar hemorragias mucocutáneas. Podemos tener epistaxis, equimosis, metrorragias, gingivorragias, y acá sí podemos llegar a tener sangrados de la mucosa gastrointestinal, o sea, a nivel un poco más profundo, a nivel orgánico. ¿Qué vamos a observar en estos pacientes? O si nosotros le hacemos el recuento de plaquetas, generalmente nos va a dar disminuido, porque este síndrome cursa con trombocitopenia. Si nosotros hacemos el tiempo de sangría, nos va a dar alargado, porque tenemos disminución de las plaquetas en número y también afectada su función de adhesión. Entonces vamos a tener un tiempo de sangría alargado. Pero acá la diferencia es que cuando hagamos las pruebas de agregación plaquetaria, nos van a dar alteradas. ¿Qué pruebas nos van a dar alteradas? La prueba de la xistocetina. Mientras que las pruebas con los agonistas débiles y los agonistas fuertes, que son los que evalúan la secreción y la agregación plaquetaria, como estas funciones están normales en esta patología, vamos a observar con los agonistas fuertes una sola ola de agregación rápida, mientras que con los agonistas débiles vamos a ver las 2 olas de agregación normales. ¿Cuál es la que nos va a dar alterada? La prueba con xistocetina, en donde evalúa la adhesión. Esta prueba, para que nos dé normal, tiene que estar presente el factor de von Willebrand y el complejo glicoproteína 1B9. Como en estos pacientes este complejo está deficiente, cuando nosotros hagamos la prueba no vamos a ver una curva chata, totalmente chata, o sea, no hay variación de la transmitancia porque no hay aglutinación plaquetaria. Para diferenciar si es un déficit de la glicoproteína o el factor de von Willebrand, porque necesitamos los dos para que esta prueba nos dé normal, lo que se hace es repetir la prueba y le agregamos factor de von Willebrand. Si esta prueba nos sigue dando chata, entonces ahí podemos evidenciar que el déficit
es de la glicoproteína 1B9 y estamos frente a un paciente con un síndrome de Bernard-Sollier. Otra patología es la tromboastemia de Glassman, que esta también tiene herencia autosómica recesiva, y acá lo que tenemos es una ausencia del complejo glicoproteína 2B3A, lo cual acá vamos a tener afectada lo que es la agregación plaquetaria. Entonces acá la adhesión se va a producir, las plaquetas se van a activar, van a secretar los gránulos, pero entre las plaquetas activadas no se van a poder agregar. Entonces también el paciente que va a tener una clínica de hemorragias de tipo mucocutáneas, epistaxis, gingivorragia, metrorragia, sangrado gastrointestinal. O sea, una sintomatología clínica muy semejante al síndrome de Bernard-Sollier. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Con las pruebas de laboratorio. Acá, en esta patología, el recuento de plaquetas es totalmente normal, pero el tiempo de sangría también va a estar alargado debido a que tenemos alteración en la agregación de las plaquetas. Y lo vamos a poder diferenciar a través de las pruebas de agregación plaquetaria. En esta patología, con los agonistas débiles, lo que vamos a ver es que cuando nosotros le agregamos el agonista, no va a haber, o sea, va a haber activación de las plaquetas, pero no se van a poder agregar. Por lo tanto, no vamos a tener ni primera ni segunda ola de agregación. Vamos a ver una curva chata. No se agregan, por lo tanto, no hay variación de la transmitancia. Y con los agonistas fuertes, también vamos a ver que no hay una ola de agregación. La única prueba que nos va a dar normal es la de la cistocetina, porque estamos evaluando la adhesión. Entonces, en la tromboastemia de Glassman, las pruebas de agregación nos dan con ola ausente o muy disminuida. Eso nos está evidenciando que no se puede producir la agregación con los agonistas, tanto débiles como los agonistas fuertes. Y eso es lo que nos va a permitir orientarnos a que no hay agregación plaquetaria. Entonces, lo que vamos a pensar es en la tromboastemia de Glassman con déficit de la glicoproteína 2B3A. Y la última que vamos a ver de estas trombocitopatías congénitas es la denominada enfermedad del pool de depósito, en donde acá nosotros lo que tenemos es una disminución, ya sea en el número o en el contenido de los gránulos densos plaquetarios. Entonces vamos a tener un déficit de ADP, de ATP, de serotonina y calcio. Entonces, ¿qué va a pasar en esta patología? Las plaquetas, cuando tenemos lesión a nivel del endotelio, las plaquetas se van a adherir, se van a activar, pero como el contenido de esos gránulos está deficiente o tienen menor cantidad de gránulos, la activación de otras plaquetas va a estar disminuida. Entonces, no se va a formar correctamente ese tapón plaquetario. ¿Qué van a tener los pacientes? También sangrados o hemorragias a nivel mucocutáneo, epistaxis, petequias, y las heridas sangran mucho más tiempo que en un individuo normal. ¿Qué vamos a ver en las pruebas de laboratorio? El recuento plaquetario va a estar totalmente normal, pero el tiempo de sangría va a estar alargado, porque tenemos una deficiencia en la secreción. Entonces, con las pruebas de agregación plaquetaria, ¿qué vamos a ver? La cistocetina, normal, acá la adhesión plaquetaria está normal, pero ¿qué vamos a ver con los otros agonistas? Con los agonistas débiles vamos a ver que la primera ola de agregación se produce, porque nosotros estamos activando plaquetas con un agonista externo. Las plaquetas se activan, se agregan, se van a empezar a agregar, pero cuando se produzca la secreción, que es cuando vemos la meseta, después de la secreción, como el contenido de los gránulos está disminuido, no se va a producir la segunda ola de agregación. Entonces solamente vamos a ver la primera. Y con los agonistas fuertes va a pasar lo mismo. Vamos a ver una curva
se produce una agregación, pero mucho más chata. Entonces, esto es lo que nos va a ir permitiendo, analizando las curvas de agregación frente a los distintos agonistas, ir viendo dónde está el defecto, si en la adhesión, si en la agregación, o si está en la secreción plaquetaria. Como para confirmar, también se puede hacer en la actualidad citometría de flujo. Se puede determinar la presencia y cuantificar las glicoproteínas, por ejemplo la glicoproteína 1B, la 9, la glicoproteína 2B3A, y también el ADP, para evaluar la secreción de las plaquetas. Entonces, lo que se hace es, para el paciente, evidenciar la presencia o no de las diferentes glicoproteínas y el ADP. Acá en este paciente, esta curva que no está coloreada sería el control normal. Mientras que acá lo que estamos evaluando es la glicoproteína 1B alfa. Esto sería lo esperable, y acá cuando se hace la citometría de flujo, para este paciente no se ve nada, está ausente. Para la glicoproteína 2B3A en el mismo paciente, esto es lo esperable, el paciente lo tiene un poco corrido, pero está presente. Y la glicoproteína 4 acá también está presente. Entonces, a través de el análisis de las diferentes glicoproteínas, podemos confirmar, en este caso, que este paciente lo que tiene es una deficiencia de la glicoproteína 1B. Entonces, estaríamos frente a un síndrome de Bernard-Solier. De esa forma, confirmamos cuál es la glicoproteína deficiente y cuál es la función plaquetaria que está afectada. Y por último, vamos a ver las trombocitopatías adquiridas, que lo más común es en aquellos pacientes que tienen tratamiento con ácido acetilsalicílico, que como ya vimos, este ácido lo que hace es una inhibición de la ciclooxigenasa con una disminución del tromboxano A2, por lo tanto, trae una disminución de lo que es la activación y también la agregación plaquetaria. Entonces, a estos pacientes obviamente ya se sabe que la función de las plaquetas va a estar alterada. El recuento es normal, el tiempo de sangría es esperable que esté más alargado, y que las pruebas de agregación con la xistocetina estén normal, y con los agregantes débiles y fuertes nos den olas un poco más bajas. Entonces, de ese modo, se puede controlar el tratamiento y evidenciar si esa dosis que se le está administrando al paciente con ácido acetilsalicílico está cumpliendo el efecto esperado, que es disminuir la función de las plaquetas, sobre todo en los pacientes que tienen riesgo de generar trombosis.